El PRI no tiene con qué ganarnos en la Ciudad de México. Carlos Navarrete, ¿quieres gobernar la Ciudad de México? Tengo muchas ganas de gobernar la ciudad. Tengo muchas ganas de hacer cosas en la Ciudad de México, ya no discursos legislativos solamente, sino cosas prácticas. Hablaremos más largamente de qué te has pensado para la Ciudad de México, pero antes hablemos del lado práctico. Está difícil, ¿no? Primero tienes que resultar candidato de las izquierdas. ¿Cómo se va a dirimir quién es el candidato de las izquierdas? Mira, yo he venido diciendo hasta ahora que lo que es bueno para el país debe ser bueno para la ciudad. Si nos fue bien en el mecanismo para elegir al candidato presidencial, debemos repetir el esquema en la Ciudad de México. O sea, por impuestos. ¿Con quiénes? Con los aspirantes mejor posicionados, los que son más conocidos, de los que tengan mejor intención del voto en la ciudad. Que son Miguel Ángel Mancera, Sí. Mario Delgado, Sí. secretario de Educación de la ciudad, ambos gente de Marcelo Ebrard. Y después está Alejandra Barrales, También. que es muy afín a Andrés Manuel López Obrador. Diría que no hay que etiquetar tanto a los aspirantes. Ajá. Primero, debo decirte una cosa. Observo, y eso es muy bueno, una especie de cordura general en los actores del PRD. ¿Sí? Sí. Todos estamos muy conscientes de que no tenemos derecho a poner en riesgo la continuidad de un proyecto democrático en la ciudad. Y que por lo tanto no estamos en condiciones de cometer tonterías. Porque tienen una contendiente por el PRI, que es Beatriz Paredes, con un enorme reconocimiento de la gente, y uso la palabra reconocimiento como que la conocen, saben quién es, o creen que saben quién es, pero ven una foto de ella y dicen, ya es la señora Huipil. Yo estoy muy consciente de que tenemos en el PRI una amenaza a la continuidad del gobierno perredista en la capital, y también entiendo muy bien y sé que tenemos fortalezas enormes, porque déjame decirte una cosa, vamos a cumplir 15 años de gobierno en el 2012. La ciudad se ha transformado en 14 años, 15 años de gobierno perredista. No tengo la menor duda. Bueno, Marcelo Ebrard se va con un índice de aprobación altísimo. Muy alto. Hay un reconocimiento, las cosas van mejor en la ciudad. Claro, hay mucho que mejorar, sin duda alguna. Es la ciudad más libre del país. Y otra de la ciudad no sabe nada. Es una isla en un mar de prohibiciones del resto del país. Aquí hay libertades, aquí hay una convivencia mucho más plural, aquí hay respeto, aquí hay un gobierno solidario, aquí hay una red de protección social. ¿No está el ejército en las calles? Oye, también está la ley, que aquí no traigamos a la policía con la misma estrategia federal, correteando delincuentes por las calles, por las plazas comerciales, ¿no? Pero es bien importante lo que tú dices y me alivia que yo suelo votar por la izquierda, no es ningún secreto, que haya cordura, porque el PRD, las izquierdas en general, han cometido graves errores. Perdieron Michoacán. Es cierto. Perdieron Zacatecas. Baja California Sur. Baja California. Tlaxcala. Bueno. Prácticamente nos quedan territorios gobernados por nosotros de Guerrero, el Distrito Federal y con un gobernador aliado en Chiapas. Así es. Yo estoy muy consciente. Y Oaxaca también, ¿no? Bueno, en Oaxaca con un gobernador aliado. Ajá. Pero que realmente no es pura izquierda, pues. Exactamente, la coalición. Así es. Mira, la Ciudad de México debe seguir gobernada por una fuerza progresista. Creo que tenemos que continuar el proyecto de Cárdenas, de López Obrador, de Marcelo Ebrard. Y tenemos con qué. La gente nos valora bien, pero nos critica mucho cuando nos peleamos, nos dividimos, nos descalificamos mutuamente. Y como todos somos conscientes de ello, estamos acomodando un proceso que permita que tensamente saquemos un candidato el mejor posicionado y vamos a lo que todos alrededor de él. ¿Y cuándo van a hacer esa encuesta? Porque por su parte Beatriz Paredes ya está en plena campaña. Pues mira, no me preocupa tanto la candidata del PRI. Debo decirte lo contrario, la conozco bien, sé de sus fortalezas y sus debilidades. Hace 6 años
la mandamos al tercer lugar de las preferencias electorales en la Ciudad de México, anduvo alrededor del 20% de los votos. El candidato del PAN quedó en segundo lugar, cuando Marcelo ganó. ¿Y cómo te explicas que ahora está posicionada en el número uno de las encuestas, más del 50%? No creo en esas cifras. ¿No lo crees? No, creo que hay un juego de encuestas intensadas de muy diverso tipo, y como conozco cifras reales, pues no me impresiona. Sé que es la más conocida de todas, sí, de todos los candidatos. Sí. Pero sé que la peor calificada también, entonces. ¿Y por qué está mal calificada? Quizá por muy conocida, exactamente. No hay ningún misterio en esa figura. Representa lo que es el PRI, con sus defectos lectores, y me parece que ya no tiene margen de crecimiento. Cuando tú te conocen el 80% de los habitantes de la capital, pues van a ser pensionarios, ¿no? Y si ves el 80% votado por ti, el 20% solamente, pues no te imaginarás. Bueno, y también presidió el PRI cuando el PRI estuvo en contra de las libertades civiles. Eso nunca se me va a olvidar. Y pues sí, un debate saldrá, y además lo digo desde ahora para que no haya sorpresas ni nada por el estilo. El PRI tendrá que explicar por qué, cuando una mujer dirigía a ese partido, se dieron las aprobaciones de las reformas locales en varios estados de la República para penalizar a las mujeres. El aborto en las mujeres, sí. Eso tiene que explicarse. Sí, no estuvieron en pro tampoco de los matrimonios gays. Tampoco. Que es una de las libertades civiles que se conquistó con la izquierda. Vamos a saltar, tenemos tiempo para platicar, Carlos. Vamos a hablar. Tú naciste en Guanajuato, no en la Ciudad de México. ¿Dónde naciste en Guanajuato? Yo nací en un pequeño municipio guanajuatense que se llama Salvatierra. Es un lugar hermoso de tierras fértiles con un río a un lado, donde se produce guayaba, se produce caña de azúcar. ¿Cuánta gente vive en Salvatierra? Cuando yo nací, Salvatierra había tenido unos 20,000 habitantes. Hoy tiene alrededor de 60, 70,000 habitantes. Actividad agrícola. Fundamentalmente agrícola. Hay dos fábricas ahí que producen telas, la Carolina y la Reforma. Y muy pequeño, a los 4 o 5 años de edad, me llevaron a vivir a Celaya. Ajá. Yo me formé en Celaya. Ahí aprendí a cantar. Ahí aprendí a andar a caballo. Ahí aprendí el gusto por las fiestas populares, por los guisos mexicanos. Estuve leyendo tu libro que está construido de una manera interesante. Primero hablas de lo muy personal y después te vas a la política como una continuación de tu vida personal realmente. Y hablas, sorprendes al lector de inmediato diciendo que, bueno, que tu padre tenía 2 familias. ¿Te enteras muy bien que tu padre tenía 2 familias? Fíjate que yo me entero por ahí de los 10 años de edad. Hasta antes de esa edad, yo suponía que así era la vida. Y que así eran las familias. ¿Como de a 2? No, porque no sabía que había 2 familias. Simplemente veía que mi padre llegaba cada 8 días, cada 10 días. Estaba 3, 4 horas en la casa. A veces comía algo y se retiraba. Y yo suponía que trabajaba en alguna otra parte. Que los papás sí. Algo pasó, que así es la familia. Sin embargo, como a los 10 años me empecé a dar cuenta que hay otras familias que eran diferentes. Y empecé a preguntar. ¿Empezaste a preguntar? Y entonces me dijeron, eso no se pregunta. ¿Pasó? Estoy preguntando algo raro. Entonces empecé a investigar con las tías. Y una tía, que es la tía chismosa de la familia, pero la ayudó a conocer, me dijo, no, es que tu papá tiene familia en San Miguel de Allende. Otra familia, si no tiene 2 hijos. ¿Y cómo lo tomaste? No me impresionó porque tampoco sabía qué significaba eso, ¿no? Así es, hay otras familias. Hay otras familias, que mi padre viene y no viene. ¿Y se lo dijiste a tu padre? Nunca, porque fíjate que con mi padre tuve una relación muy lejana. No tuve tiempo ni de quererlo ni de conocerlo bien. ¿A qué se dedicaba tu padre? Era comerciante. Tenía unas tortillerías que funcionaban ahí. Y tu madre, porque la figura cercana en tu infancia es tu madre, ¿no? Mi madre en primer lugar y mi abuelo materno en segundo lugar, don Basilio Ruiz. Hablemos de tu madre. ¿A qué se dedicaba tu madre? Mi madre fue una mujer del Bajío, tradicional, que siempre le tuvo más una jornada de trabajo que un rezo, afortunadamente. Trabajaba de las 5 de la mañana a las 9 de la noche diariamente. Activa, hacendosa, trabajadora. ¿Trabajaba en la casa? Trabajaba de todo lo que podía. Lavaba ropa ajena, planchaba ropa ajena,
vendía fruta en la puerta de la casa, salía a vender tostadas a la esquina, vendía los fines de semana, vendía agua fresca, hacía... ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos 5 hermanos. 5 hermanos. Pero en realidad, mi hermana mayor pronto se fue de la casa a su matrimonio y nos quedamos 4. También dices 2 cosas muy entrañables de tu madre. Una es que cantaba todo el tiempo. Sí. Que prendía el radio y cantaba todo el día. Era una mujer que le gustaba cantar y yo la escuchaba y me aprendía canciones con ella, escuchando el radio. Yo escuchaba a los grandes cantantes de México en la radio, a un lado de mi madre. Ahí escuchaba a Beltrán, a los Gracias Mejía, a Pedro Infante, a Jorge Negrete. Ahí les escuchaba a la Beltrán, a Los Alfredo Jiménez, tu ídolo, ¿no? Sí, claro. Y de ahí debe venir este afán de que donde te abren espacio cantas, ¿verdad? Sí, para mí es como hablar. Es parte de la convivencia. Sí, allí en la tribuna del Senado nunca tuviste así la tentación, ya que tenías el micrófono y al público cautivo de cantar. No se me dio la oportunidad, ¿Qué te ocurrió? aunque en alguna reunión con senadores, ¿sí? Algunos que yo, oye, Carlos, ¿no te eches una canción? Así te han hecho un trío, por supuesto, adelante vamos a cantar. Para mí, cantar es comunicarme, es convivir, es parte de la convivencia, es parte de la expresión. Y otra cosa entrañable de tu madre que mencionas es que no sabía leer y escribir tu madre. Mi madre apenas sabía leer y escribir porque estudió hasta el 2º año de primaria. Sabía hacer cuentas, escribir una carta, leer alguna cosa muy mental. Pero una mujer con una inteligencia intuitiva emocional. Carlos, cuéntame, ¿tú qué estudiaste? Mira, yo estudié la primaria y la secundaria en Celaya. Y el bachillerato también. Me fui luego a Guanajuato a estudiar y te interrumpí mis estudios universitarios porque ya no fue posible que yo me sostuviera trabajando y estudiando en la capital del estado. Debo decirlo con franqueza y con claridad, no me dio las condiciones de la vida para poderme sostener solo en Guanajuato y tuve que optar por trabajar en la Toledo. Entonces no tengo carrera universitaria. Luego me he formado en la vida. ¿Tienes primaria, secundaria? Bachillerato y una parte muy ¿Y te has pequeña. formado en la vida? ¿Eres autodidacta? Exactamente. Leo, aprendo, escucho, aprendo de hombres grandes del país y del mundo. ¿Lees? Leo mucho, soy un poco lector desordenado, debo decirlo. Dime los últimos 3 libros que leíste y sus autores. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Me gustó esa novela, escribe bien este muchacho. Creo que es un novelista nuevo que vamos a ver pronto. La cinta del chivo. Es español. Es español, joven, Sí, muy buen joven. escritor. La fiesta del chivo, mi vocación política me lleva a leer a Vargas Llosa. Con Vargas Llosa me peleo en la política y me reconcilio cuando lo leo. Afortunadamente. Y el Imperio de la Fortuna. Sí te creí que lees, ¿eh? ¿Cómo te introduces en la política? Lo narro en el libro, Sabina. A los 10, 11 años de edad, viviendo yo en el centro de Celaya, mi lugar de juego era el jardín principal. Voy un fin de semana al jardín a las 10, 11 de la mañana y me encuentro con un grupo de gentes alrededor del kiosco del pueblo, diciendo discursos, gritando consignas contra el gobernador, y que todo el mundo me fascina. Vi lo que decían, me aprendí los discursos, leía las mantas y regresé a mi casa a informar entusiasmado que algo había visto yo en jardín. 5 años después, a los 15 años, ya ando en libros estudiantiles. Y 5 años después, a los 20, ya estaba militando en la izquierda. Por la vía de mi inquietud. Y por cierto, déjame decirte una cosa. Yo llegué a la izquierda, Sabina, por la vía de mi ideología. No llegó por los textos marxistas, ni nada por el estilo. Llegó por la vía de mi origen social. Era natural. Ahora, entras a un partido, al Partido Socialista de los Trabajadores, de mala fama. Sí, muy mala fama tuvo durante el tiempo de su existencia. ¿Qué se hablaba de ese partido, como un partido hechizo, ¿no? Que era en buena parte un negocio. El Partido Verde en una parte, que ahora existe, ¿no? No es muy diferente a partidos familiares. Las alianzas siempre eran con el PRI, pues. Pero deja explicarte algo que hoy nadie quiere hablar porque es difícil discutirlo.
La diferencia principal entre el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores era la caracterización del gobierno. En el PSP se decía que en el gobierno había un sector nacionalista revolucionario, de izquierda dentro del PRI, con el cual se podían hacer alianzas y se podía dialogar y llegar a acuerdos políticos. El resto de la izquierda decía, no existe eso. ¡Oh, sorpresa! En 1987 apareció ese sector dentro del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, y con Porfirio Muñoz Ledo, y con Efigenia Martínez. Y 2 años después, terminamos fundidos ambos en un solo partido, que es el PRD, en donde venían los priistas del nacionalismo revolucionario que había en el gobierno y los de la izquierda de todas sus ramas. Esa fue la gran contribución de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? A la izquierda. La izquierda pura estaba preocupada con Cuba, con China, con la Unión Soviética, soñaban con la revolución armada. Leo Cárdenas introduce por la vía democrática, la incipiente democracia mexicana, a la izquierda. Se le habla de gobernar sin una lucha armada previa. Yo diría que Cuauhtémoc Cárdenas sacó a la izquierda de la marginalidad política y del radicalismo ideológico, porque nos acercó a los principios de la Revolución Mexicana, que eran del PRI, por cierto, eran nuestros. Las libertades, el sufragio, el nacionalismo. Todo esto lo introdujo Cárdenas a la izquierda. Estás con Cárdenas en 1988 durante su campaña. ¿Lo conoces? ¿Lo tratas ahí personalmente? Sí, lo conozco un mes antes de la elección, en Guanajuato, en una gira. Desde entonces he tenido una intensa y cercana relación con él, y con Lázaro Cárdenas Mateo, su hijo también. Y fíjate qué cosas. Mi primera lectura política, la primera que me impresionó, fue leer los apuntes del general Lázaro Cárdenas, los últimos. Hubo una identidad de inmediato. ¿Cómo no iba a verla? Lázaro Cárdenas, con una madre que lo sostuvo, una pobreza extrema, que se forma en una imprenta en Jiquilpan, que a los 15 o 16 años tiene que huir de Jiquilpan porque la dictadura lo anda persiguiendo, que se forma a lomo de caballo con los generales sonorenses, que tiene como su mentora Mújica, el general Mújica, que se forma, por cierto, en una historia que es muy parecida a la mía y tenemos su identidad. Y ahí se toma encuentro con su hijo y con su nieto, y juntos formamos parte del PRD, cosas de la historia. ¿Tú crees que hubo un fraude en 1988? No tengo la menor duda. ¿No tienes la menor duda? No tengo la menor duda. ¿Por qué no tienes la menor duda? Mira, yo fui diputado federal 88 y 91. Me tocó la calificación presidencial. En el porcentaje, en las casillas donde nosotros tuvimos representación y las actas en la mano, Cárdenas le ganaba a Salinas la elección. En el porcentaje de casillas donde no estuvimos y nunca tuvimos las actas en la mano, el resultado cambiaba de manera absurda. No podía ser que en una elección Cárdenas sacara el 40%, Salinas el 33%, y que en una casilla donde no había vigilancia, Salinas sacara el 91% y Cuauhtémoc el 5%. Eso no era creíble. Estamos hasta el 2006. ¿Por qué pierde la izquierda? Primero, porque hubo una grosera intervención del jefe del Estado mexicano, que le tenía una tirria a Andrés Manuel enfermiza, sin huevo. Fox deliraba con la posibilidad de que Andrés Manuel fuera presidente de la República. Segundo, porque no nos preparamos bien para la elección. Había demasiada confianza de que Andrés Manuel tenía 4 años liderando las encuestas y todas las casas encuestadoras. Y tercero, porque cometimos errores. Se cometieron errores que se pagaron muy alto. Aparte de lo que mencionaste, ¿cuál es? No acudir a un debate y dejar a Madrazo y a Calderón solos en el escenario. No reconocer que las tendencias iban cerrando y cambiar de estrategia. No aceptar alianzas con gobernadores del PRI, que estaban dispuestos a abandonar a Madrazo, a sumarse a la campaña de Andrés Manuel, y que ante un rechazo de nuestro candidato terminaron impactando con Calderón. No fueron más. ¿El fraude del 2006 existió eso? No tengo duda. Claro que sí. A ver, dices que perdieron por todos estos errores. ¿Por qué es necesario introducir la figura del fraude? Porque en algunos estados se cuchararon una buena cantidad de votos. Hubo una manipulación de votos
junto con los demás partidos. Pero ¿por qué no tenemos pruebas que nos den confianza en un sentido u otro? Y habría que decir que el fraude se tiene que comprobar, no la limpieza de la elección. Si me explico, el delito sería el fraude. Es una gran falla legal de la impugnación política del 2006. Yo suelo decir que los que cometen fraudes electorales no lo hacen frente a notario público. No, pero no. Creo que es obvio. Y para nosotros fue muy difícil, por no decir imposible, mostrar pruebas palpables, documentales, de lo que estábamos afirmando. Teníamos indicios, suponíamos. Y luego también ocurrió otra cosa que yo autocríticamente lo digo, y a mucha gente de su partido no les gusta. Nos quedamos solo con el argumento del fraude y no con la autocrítica de lo que hicimos mal. Porque hicimos cosas mal. Pero hubieron incidentes pifias como dos enviados del PRD llevando supuestamente unas cajas con la evidencia y entonces se lo llevaron allí a Muriño. Recuerdo las imágenes, ahí están en YouTube, y les tapan estas cajas y no hay nada adentro. Era Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña. Entonces, bueno, esto era una prueba fraudulenta, pues estaban vacías las cajas. Hubieron varios momentos así. Las momento, Andrés Manuel... Sí. Las fotografías los montan lo mismo los gente de derecha que los... Bueno, ahí una de las contestaciones de la derecha es, bueno, pues ellos también hicieron lo mismo donde pudieron cucharear la elección. En el 2006 hubo un trauma en el país por la elección, que todavía no terminamos de superarlo, por cierto, lamentablemente. Y luego, eres senador. A partir del 2006. Presides incluso la Cámara de Senadores. Y al mismo tiempo te reúnes con el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Perdón, a mí se me confunde. Explícame esto, pues. Yo, desde que tomé posesión como senador de la República y me puse el distintivo del Senado de la República, entendí que la elección había pasado y que yo tenía que ser útil al país con los votos que los mexicanos habían dado en la elección. Y que tenía que hacer reformas y buscar acuerdos en el Senado y evitar que la izquierda fuera marginada y que fuera una fuerza que tuviera influencia en el Congreso, en el Senado de la República. Es lo que venimos haciendo durante 5 años. Que teníamos que mantener diálogo con muchos sectores de la sociedad también. Pero cuando me eligieron presidente del Senado, tuve plena conciencia de que ya no solamente representaba un partido, sino que representaba el conjunto del Senado en su relación con el presidente de la República, con la Suprema Corte de Justicia, con los gobernadores. Y contra todas las críticas, asumí el cargo de presidente, representando a todo el Senado y no solo mi partido. ¿Te reuniste con Calderón, con el presidente Calderón? Y por lo tanto, a los eventos de Estado en donde el presidente del Senado tenía que acudir, ahí estuve. En una media docena de ocasiones, quizá 8 veces en el año, acudí en representación del Senado de la República. Y al mismo tiempo, creo que eran los viernes, ¿no? Tú y otros los lunes, periodistas connotados se reunían en casa de Andrés Manuel López Obrador. En realidad, cuando yo asumí el cargo de presidente del Senado, ya no acudía a la reunión de los lunes. Habíamos tenido ya algún diferendo respecto a qué hacer en las cámaras, porque yo era de la opinión, y sigo siéndolo, que cuando un senador o un diputado es nombrado para representar a tantos en las cámaras, uno no debe abandonar su trabajo y tiene que representar dignamente a quienes votaron por uno. No abandonar las cámaras, ¿no? Es decir, la idea de Andrés Manuel era que ustedes abandonaran las cámaras. Pues él tenía en ese momento, producto de la confrontación con el gobierno, una idea poco positiva del trabajo legislativo. De las instituciones en general. En general. Sí. Y nos hacía llamados a priorizar la lucha para el Senado, que dentro de la partidaria, ir a la República. Efectivamente. Y yo nunca acepté eso, nunca compartí. Yo soy senador, tengo una representación, tengo una obligación, tengo que participar en el Senado. Yo no puedo permitir que el PRD sea marginado del Senado. Tiene que hablar, tiene que influir, tiene que participar, tiene que sumar sus votos o oponerse cuando hay que hacerlo.
pero tiene que estar en el Congreso. Somos la izquierda parlamentaria que representamos nosotros. ¿Y tenías que pasar por su opinión para tomar decisiones en tu puesto de senador? Que no. De lo que Primero que me lo preguntas porque nunca lo he dicho públicamente. Andrés Manuel en realidad siempre fue muy respetuoso de las decisiones de los grupos parlamentarios. Siempre. En coincidencias o en discrepancias, ¿no? Pero siempre respetó a los grupos parlamentarios. ¿Y esta diferencia entre lo que debías hacer o no hacer no te descansó de Andrés Manuel López Obrador? Fíjate que con Andrés yo tengo una relación, la verdad que privilegiada. Primero de una gran franqueza y un respeto mutuo. Yo le reconozco virtudes innegables como líder político social y también le señalo cuando se pone tosudo y comete errores. Cosa no muy frecuente en su equipo, por cierto. Somos pocos los que podemos decir, oye, aquí es una equivocación y actuar en consecuencia además. Yo he mantenido una actitud de respeto con Andrés Manuel, de reconocimiento a lo que significa y lo que es él, pero también de independencia para poder expresar mi punto de vista. Y hoy estamos juntos en un proyecto otra vez. Él es candidato presidencial ya prácticamente, yo soy senador de la República, estamos preparando la campaña de julio del 2012, y en las coincidencias y en las discrepancias siempre hemos sabido poner nuestras obligaciones por delante y nuestros compromisos con el país, que es lo más importante. ¿Y qué te dice sobre tu intención de ser jefe de gobierno del DF? ¿Te apoyan? No lo he platicado. No lo has platicado con él. ¿Por qué razones? Porque estoy convencido, Sabina, de que quien vaya a ser candidato del PRD deberá ser el que esté mejor posicionado frente a los electores del Distrito Federal. Entonces estoy dedicando todo mi tiempo disponible después del Senado a visitar las delegaciones, a hablar con el mayor número de ciudadanos, a comunicarme con ellos, porque quien da y quita en una elección son los electores. Vamos a regresar a tu campaña, a tus intenciones con la ciudad. Antes yo quisiera tocar esto que estabas mencionando, la autocrítica de la izquierda. A mí me parece que es un asunto urgente. Dado un momento histórico, si la izquierda quiere ganar la presidencia, tiene que hacer una autocrítica y pública. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, ¿por qué no logra ganar la presidencia de la República de la izquierda? Siempre cuando se habla de la anécdota, no fue al debate, 6 años antes fue esto, en 1988 fue esto, pero más de largo aliento. ¿Qué pasa con la izquierda? Lo que desde el punto de vista pasado en México es que la izquierda electoral no ha dado el paso definitivo para encontrarse con electores más allá de su voto duro ideológico. En todo el mundo, Sabina, y en América Latina en particular, las fuerzas de izquierda han gobernado cuando no solamente se quedan con su voto más fiel, sino que se corren un poco a encontrarse, a eso mucho, con las clases medias, con los jóvenes, con los empresarios, con el sector productivo, y terminan representando no solamente a un sector de la población, sino que empiezan a representar a sectores muy diversos de la sociedad. Eso no lo hemos hecho en el país. Bueno, entonces eso habla también de una falta de reelaboración de la filosofía de la izquierda, porque la filosofía de la izquierda actual democrática incluye a los empresarios, ya los incluyen ideológicamente. Ya no se habla de que estamos en medio de una lucha de clases y estamos buscando la dictadura del proletariado. Tú corrígeme, tú eres el experto en eso. O sea, ya está incluido este tema de incluir a los empresarios, a los jóvenes. Está en el discurso, pero falta que lo concretemos en la realidad. A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo mucho Iztapalapa, Gustavo Madero, Tláhuac, la zona rural de la Ciudad de México. Aquí tenemos campo en la ciudad, por cierto. Tenemos 7 delegaciones que son rurales. Y me encuentro con muchas familias, muchísimas, que ganan entre 1 y 5 salarios mínimos al mes. Con un gran esfuerzo, con un gran trabajo. Esas familias requieren que nosotros las representemos sin vérgula. Pero me voy a delegaciones como la Cuauhtémoc, como la Benito Juárez, como la Miguel Hidalgo, y me encuentro una gran clase media, que tiene su casa propia, que tiene su vehículo o 2 vehículos o más, que son profesionistas, que tienen sus hijos en escuelas particulares. Y yo digo, a esa clase media también tiene que representarla y darle respuestas.
Pero incluso ideológicamente, que yo siento que el error de fondo es eso, que ideológicamente no está aceptado eso. No está aceptado que el motor productivo del país son los empresarios. Se sigue fantaseando que el motor productivo son las paraestatales, las grandes posesiones del Estado, y ya no somos ese país. Hay que tener una definición muy categórica y un corte muy categórico. Yo no creo en el viejo estatismo. No creo en él. Las sociedades modernas del siglo XXI en el mundo son sociedades que aceptan sí el papel del Estado en sus obligaciones, pero también el papel del mercado que ahí está. Es una realidad en el mundo y en México. Por cierto, mi concepción de la justicia en este momento se concreta en garantizar y en lograr que más pobres pasen a ser clase media. Que más pobres tengan su casa propia, tengan acceso al crédito, compren su carrito. Que depende de ser pobre. Que sea pobre, que tengan un ingreso, que tengan salud, que tengan mejoría. Cuando nosotros tengamos más clase media y menos pobres, habremos dado un salto extraordinario. Y debería decir, yo soy de izquierda no porque amo la pobreza, sino porque la detesto. Mira qué gran frase. Todos quisiéramos que no hubiera pobreza, quisiéramos que hubiera más clase media. Ahora, al menos de la corrupción, en el 2000, la mayoría de mexicanos pensamos que al irse el PRI de los Pinos iba a cambiar la corrupción en México, iba a ir disminuyendo paulatinamente. Lo que pasó es que la corrupción se democratizó, se repartió entre los partidos. ¿Por qué, Carlos? Porque el presidente Fox quedó pequeño frente a las expectativas que el país tenía de su gobierno. No tengo la menor duda. Al presidente Fox le faltó la grandeza de un Felipe González en España, de un Mandela en Sudáfrica, de un Lula en Brasil. Desperdició un mundo democrático, no transformó lo que tenía que transformar y las consecuencias ahí están. ¿Pero aceptarías que la izquierda comparte estas prácticas de corrupción? Sabina, la corrupción es el cáncer de los gobiernos de izquierda, de centro y de derecha. Los pillos pueden esconderse en todas las fuerzas políticas, así como los hombres decentes y los hombres honrados o mujeres honradas también están en todos los partidos. Hay miedo a aceptar que en el partido contrario están los demonios y que en él están los ángeles solamente. No es verdad. La vida me ha enseñado que no es así. Y por lo tanto, el combate a la corrupción y el combate a las desviaciones de los hombres y mujeres públicos deben estar en todas las fuerzas políticas. Vamos de regreso a tu campaña. Adelante. Vas por la Ciudad de México. ¿Decías cuándo es la encuesta en donde van a decidir quién es el candidato de las izquierdas? Estamos pasando la fecha, Serena, pero mi cálculo es que podría ser en el mes de enero. Porque se les está haciendo tarde, ¿no? No creemos tanto. Mira, la campaña por la jefatura de gobierno va a durar 2 meses solamente, mayo y junio. Mayo y junio del 2012. Tenemos prácticamente enero, febrero y marzo para decidir las candidaturas y luego abrir un receso de 1 mes y luego mayo la campaña. Ahora estamos en tiempo, no tenemos tantos problemas. Sin embargo, siempre es útil no prolongar la indefinición, sino tener ya una claridad de quién va a ser nuestro abanderado. Yo decir más otra cosa, yo estoy muy optimista de cómo le puede ir al PRD de la Ciudad de México y también optimista de cómo puede ir a mí. Pese a que ando trabajando muy intensamente, lo ando disfrutando. Recorro las delegaciones, me meto con los muchachos en las universidades, como con amigos, me voy a Tepito a recorrer los mercados, hablo con mujeres, estoy muy pleno y estoy redescubriendo la ciudad además de manera muy intensa. ¿Por qué tú sí y los otros candidatos de la izquierda no? Yo diría que ellos tienen tantos méritos como yo para gobernar la ciudad, empiezo por eso. No tengo una descalificación a ninguno de ellos. Son gente con talento, con experiencia, con trayectoria. Ahora, ¿por qué creo que yo puedo ser mejor que ellos? Primero, porque yo he acumulado experiencia en 36 años de militancia política en responsabilidades partidarias legislativas para poder encabezar un gobierno que al mismo tiempo que profundice lo que hemos hecho bien, cambie muchas cosas que necesitamos ajustar en la ciudad. Qué interesante. ¿Qué cambiarías? Primero, un frontal combate a la corrupción, sobre todo en las delegaciones. Yo preocupado por eso. Segundo, Le corresponde al jefe de gobierno, puede
incidir en las delegaciones, aunque sean delegados de otros partidos? Por supuesto que sí. Hay responsabilidades para atajar excesos o desviaciones de corrupciones. Claro que sí, la justicia tiene que aplicarse en toda la ciudad. Segundo, veo que requerimos darle mucho mayor participación a los ciudadanos ordinarios, no a los ciudadanos agrupados en liderazgos y en organizaciones. El grupo de ciudadanos que puede cuidar su calle, que puede cuidar su jardín, que puede cuidar su parque, su camellón, que podemos entregarle responsabilidades en materia de seguridad para una prevención. Es decir, hay que hacer participar más a la gente de la ciudad. Esto de la seguridad, por ejemplo, hablas de una red de información, por supuesto, formada por ciudadanos. Formada por ciudadanos, ciudadanos vigilantes, ciudadanos solidarios, una red de protección junto con la autoridad, pero donde participen taxistas, comerciantes, habitantes de las colonias, de los barrios, de las zonas habitacionales, una red de protección para evitar que la delincuencia nos atrape en la ciudad. Tercero, tengo muchas ganas de darle un jalón a la economía de la ciudad. Porque yo estoy totalmente consciente que el sector privado es el que crea empleos. Y esta ciudad requiere más empleos, y por lo tanto más inversión, más comercios, más negocios, y junto con ello más capacitación y más educación. ¿Cómo? Primero, detonando proyectos que ya están caminando y localizando nuestros nichos de oportunidad. El turismo también es una gran oportunidad para crear empleos en la ciudad. Tenemos todo para ofrecer. Nos estamos tardando en ofrecer a México y al mundo nuestra ciudad como destino turístico. Aquí hay buena seguridad, aquí hay cosas atractivas, aquí puede venir el turismo cultural, el turismo médico, el turismo juvenil, el turismo para jubilados. Aquí te interesa. ¿Tú sabes que si llega un norteamericano, un francés, un sueco al Hotel Camino Real de la Ciudad de México y nunca se llega a enterar que cruzando la avenida está uno de los centros culturales más importantes de este país, el Centro Cultural del Bosque? Nunca lo saben, no hay manera que lo averigüen. ¿Qué pasa si nosotros integramos el turismo de otra manera? Y cuando desde que planeé ese francés venir a México le ofrecemos un conjunto de alternativas. Dijimos que hace 2 días más lo voy a llevar en un camión con clima, con traductor, con un explicador, que lo lleve a los museos, que lo lleve al centro histórico, que lo lleve a comer un lugar agradable, que si a ustedes les gusta la música, lo lleve a un lugar seguro para escuchar música. Si quieren ir a Teotihuacán, lo llevo a Teotihuacán. Si quieren ir a Yucatán, no se los llevo. O sea, podemos ofrecer nuestra ciudad como un destino turístico enormemente atractivo. Tenemos una ciudad que no le pide nada a una ciudad como París, o como Madrid, o como Buenos Aires, o como Nueva York, con nuestras propias características. Ofrezcamos la ciudad al mundo y al país bien. Eso es un gran nicho de oportunidad. Bueno, tengo amigos empresarios de Monterrey que están teniendo como destino turístico la ciudad. Se hospedan enfrente a la Alameda, en el centro, van caminando hasta el Zócalo, se van a comer al centro de la ciudad sin la angustia que tienen en Monterrey, que ha terminado con la convivencia social y familiar. Esa es nuestra ciudad. Hablemos de lo que ha terminado la convivencia en Monterrey, así es aplicado a la Ciudad de México. ¿Cómo se evita que la Ciudad de México se vuelva esta encrucijada de estos distintos ejércitos, los ejércitos criminales, el ejército del país, que se nos llene de armas la Ciudad de México? ¿Cómo lo evitarías? Sería primero un reconocimiento. En la Ciudad de México, la policía, capitanía, no está al servicio de la delincuencia. Cuando Isabel despertó el... Porque empiezas a sentirte mejor a los 10 minutos. Sensibilidad. En la Ciudad de México, la policía, capitanía, no está al servicio de la delincuencia. No está en sus nóminas, no está cooptada por los delincuentes. En la Ciudad de México tenemos una policía eficiente, bien dirigida afortunadamente. Tenemos más de 11.000 cámaras que vigilan la ciudad completa. Déjame detenerme, porque lo que acabas de decir es, para mí sorprendente. ¿Por qué la policía de la Ciudad de México no está infiltrada por el crimen? ¿Qué
¿A qué se debe? Porque hemos tomado medidas preventivas muy correctas. Hemos incrementado el salario de los policías. Hemos dado programas sociales, acceso a la vivienda, a las becas para sus muchachos para que estudien, al apoyo para sus abuelos, para que puedan, o sus padres, para que tengan apoyo de la ciudad. Si la policía capitalina es parte de la población beneficiada socialmente en la ciudad. Ellos cuidan su trabajo. Segundo, vigilar que la policía no termine en las nóminas de los criminales. En muchas partes del país, cuando toman una banda, la detienen, ven sus computadoras y sus apuntes, y ahí están las listas de comandantes, de policías y de todo el mundo a su cuidado de los que les pagan. Cobran mejor en las nóminas de los delincuentes que en las nóminas del gobierno. Aquí en la ciudad no ocurre eso. No ocurre eso. No ocurre. Eso es una enorme ventaja. Entonces, tú dices, por lo pronto está controlado el crimen. Sí. ¿Y qué hay que hacer Ahora, para segundo, cuidarlo? Sí. en la ciudad tenemos tareas de inteligencia. En la ciudad no hay 300 policías recorriendo Paso de la Reforma a ver si se encuentran a un delincuente para agarrarse balazos con él. Eso no ocurre aquí. Aquí hay tareas de inteligencia, de seguimiento de las bandas, y golpes certeros que han venido desmantelando bandas de delincuentes, de secuestradores, de extorsionadores, de manera muy eficiente. Y muchas bandas que merodean por el Estado de México, por Morelos o alrededor de la ciudad, saben que si llegan aquí y actúan, hay una alta probabilidad de que sean combatidos y detenidos, con un alto riesgo para ellos. Entonces, se ha hecho una política correcta. Entonces, de las versiones que lo que hay es un pacto con el crimen. No lo creo. No lo creo. Sí, no lo creo. Sería un grave error pactar con los criminales, porque cuando se pacta con ellos les entregas el territorio. Y aquí en la Ciudad de México no hay territorios controlados por los delincuentes. El transporte, o sea, es un estacionamiento, el periférico, o sea, a 3 horas completas cada día. Estoy usando una frase que además es un lugar común en la Ciudad de México, el periférico es un estacionamiento. Y muchas otras vialidades lo son. ¿Qué se puede hacer? ¿Podrías mencionarme 3 capitales del mundo que no tengan problemas semejantes? Ah, caray. A ver, déjame pensar, porque acabo de estar en Guadalajara, me voy muy cerca. Sí. En Guadalajara me voy muy cerca. Lo que no llaman tráfico es una broma. Es de verdad una broma. Y se les atora allí media hora al día. No como nosotros. ¿Qué más? Primero sin pretender defender lo que hemos hecho en la ciudad, voy a darte una explicación. Los responsables de que haya tanto vehículo en la ciudad somos nosotros, los ciudadanos que compramos cada día más vehículos. Entonces, conductores de esos que acusáis a la ciudad sin razón, sin ver que se iba haciendo lo mismo que promovéis con la compra de tantos vehículos. Primer elemento. Segundo, la ciudad tiene que continuar con una política de crecimiento del transporte público de calidad, a ir desanimando la utilización del vehículo particular. Tercero, tenemos que continuar eliminando la chatarra del transporte para sustituirlo por buen transporte. Y cuarto, ciertas zonas de la ciudad, te pongo el ejemplo del centro histórico, estamos poniendo más en orden, hemos avanzado mucho, pero te pongo un ejemplo, deberíamos hacer mucho más caro entrar con vehículos al centro histórico. Hay que desanimar la presencia de vehículos particulares en muchas zonas de la ciudad. Claro, con transporte público, de calidad. Y además es un asunto de estatus, hay que cambiar la mentalidad. No quiere decir que cuando se suba el Metrobús sea de la prole, ahora que está de moda en el sur de México, y que vaya en un carro sea de alto estatus, eso no es cierto. La vivienda. Un problema también grande de la Ciudad de México. Empiezo por decirte que no estoy tranquilo ni conforme con que se nos esté multiplicando el fenómeno de familias que trabajan en la capital, consiguen su primer crédito de vivienda de interés social, pero lo consigan en municipios del Estado de México y tengan que ir 2 horas de ida y 2 horas de venida o más al día. No estoy conforme con ello. Me parece que tenemos que virar la política de vivienda y facilitar que la gente que vive en la ciudad tenga su vivienda en la ciudad, ordenadamente, por cierto. Algunos acceso al crédito de vivienda ahora, qué bueno, lo celebro, pero no la quiero en los jóvenes, que la quiero en la capital de la República, en las delegaciones de aquí. Y que por lo tanto
el tiempo que utiliza cada persona entre su trabajo y su casa sea mucho menor que lo que estamos utilizando ahora. Sí, hay gente que viaja 2 horas diarias. Es una locura. Así es. Es una locura. El agua. Siempre nos están amenazando que se va a acabar el agua o que nos vamos a ahogar en el agua. Lo cual es cierto. Las dos cosas. A ver, Sabina, la cantidad de agua que llega a la ciudad, hoy por hoy, sería suficiente para que, en tu caso y en la mía, tuviésemos un consumo promedio de 300 litros por persona diariamente. ¿Cuál es el problema? Que las fugas se están acabando con el 35% del agua que llega a la ciudad. Las fugas. En ductos. Las fugas en la red primaria y también la fuga en tu cisterna o en el sanitario. Como no tenemos la cultura de cuidar las fugas, puede pasar meses o años en donde en un sanitario hay una fuga de agua y no hay preocupación por ella. O que esté fracturado una cisterna. ¿Pondrías inspectores de todos los sanitarios? Llamaría a una nueva cultura de uso del agua. Ajá. Como con propaganda. Con participación, con el conocimiento de las consecuencias, con las escuelas participando, con los medios de comunicación, con vigilancia. Yo, si fuera jefe de gobierno, le diría a cada habitante de la ciudad: permíteme que te envíe un técnico a tu casa para que te haga una revisión de tu tubería, de tu cisterna, de tus baños. Si los zapitos están mal, que los cambiemos para que no haya fuga. Si tienes una fuga en tus tinacos, que los arreglemos, que los limpiemos. Y segundo, si la gente es indolente frente a ello, entonces tienes que pagar más, ¿eh? Más consumos y desperdicios, más pagas. Para que vean en el bolsillo realmente. Las becas a la gente de la tercera edad, a los estudiantes, ¿quedarían si tú fueras jefe de gobierno? Estoy orgulloso, muy orgulloso, de que los gobiernos del PRD hayan construido en los últimos 14 años una red de protección social admirable y que no tiene comparativo ni en el país ni en América Latina. Eso es admirable. La ciudad con mayor protección social en toda América Latina es la Ciudad de México. Lo que los americanos llaman el welfare, ¿no? Por supuesto. Para mantener la dignidad de la vida. La diferencia entre Ciudad Juárez con su violencia y la Ciudad de México es que en Ciudad Juárez el gobierno deja a cada madre de familia soltera, a cada familia pobre, a que se raje por sus propias uñas. Y en la Ciudad de México el gobierno es solidario con las madres, con las abuelas, con los ancianos, con los jóvenes estudiantes, con los niños válidos, con los niños. O sea, que hay una protección social muy importante. Tú sabes que tenemos comedores populares en la ciudad donde con 10 pesos una persona puede comer diario. ¿Cómo los localizamos? Hay varias colonias ubicadas, son cocinas comunitarias, madres de familia, mujeres que trabajan, que hacen la comida, que hacen los guisos, que ponen a disposición comida caliente, y la gente que tiene muy pocos recursos, que tiene dificultades para poder sobrevivir, con un pequeño cantidad puede llegar ahí y comer. Porque la política, a final de cuentas, la política social, podría yo simplificarla hasta el extremo diciendo que debemos partir de la base de que en la mesa de cada capitalino nunca falta un plato de frijoles con sopa y tortillas. Pero para todos. Y parte de ahí para arriba. Hambre cero, Hambre cero, como en Brasil. Como en Brasil. La frase es de Brasil. Ya, ¿esto ya existe en la Ciudad de México? Sí. ¿El hambre cero? Ya existe. Las libertades civiles, de lo que hablamos, las libertades de la Ciudad de México en contraste con un país que se ha vuelto más y más conservador. Ahí soy categórico y no me moveré de esa posición. En materia de libertades, en lo que hemos conseguido en la Ciudad de México, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. En materia de libertades, en lo que hemos conseguido en la Ciudad de México, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. ¿Y tú te vas para adelante? Todo lo que podamos avanzar hay que construirlo. Todo lo que podamos ampliar libertades
ampliar derechos, adelante. Porque sucede con las minorías en la Ciudad de México, donde, como dijimos, hay que en el resto del país, que hay una discriminación a pesar de eso, una discriminación no oficial. Pero las parejas que tienen problemas de ser atendidas en los servicios públicos, las mujeres padecen mucha discriminación en la Ciudad de México como en las otras ciudades del país. ¿Pero qué harías tú como gobernante para ahora pasar a la cultura estas libertades civiles? Te diría algo que no es menor. El marco legal ya lo tenemos. Los derechos consagrados en la ley ya lo tenemos. Gobiernos que están obligados a respetar derechos y garantizar las libertades ya lo tenemos. Pero nos falta acompasar el grado de conciencia de la sociedad misma. Requerimos que lo que la ley dice sea algo cotidiano, en la calle, en la casa, en la escuela, en el empleo. Y para ello necesitamos un gran impulso de la sociedad y de las partes más avanzadas y conscientes de la sociedad para lograr que se avance. Deja contarte una anécdota muy breve. Traigo en este momento en la ciudad una consulta a las mujeres de la ciudad, una consulta legislativa. Porque estoy consciente de que teniendo mayoría de población femenina en la Ciudad de México, aún no hacemos visibles a las mujeres en todo lo que se requiere. Se requiere mucho más derechos, mucho más garantías, mucho más visibilidad de parte de ellos. Y entonces con mis compañeros decidí colocar la campaña en algunos espectaculares de la ciudad con una frase que pone muy nerviosos a algunos varones. Es muy divertida, a mí me encanta. Y me mandan bromas por el Facebook y por el Twitter y me dicen, oiga, senador, para salir de cosas no han estado con espectaculares. Por favor, no, que vamos juntas. Vamos juntas. Era justo una de tal por... Entonces dije, ¿por qué no podemos hablar en femenino? La mayoría de la población es femenina en la Ciudad de México. Y 750,000 hogares de la ciudad, ¿saben? 750,000 casas son dirigidas por mujeres. Entonces, si tu gobierno en la Ciudad de México sería obligatorio usar el artículo femenino cuando haya más mujeres que hombres. No como producto de un decreto, ni de una ley. No, ¿por qué no? Sino como producto de una práctica y de una ampliación de esta cotidianidad del gobierno en primer lugar, pero también de los sectores de la sociedad. Necesitamos ganarle terreno al machismo, a la intolerancia. Necesitamos hacer más visibles a las mujeres en la ciudad. Necesitamos que la sociedad tenga un escalón más en su grado de conciencia para ir acercando la realidad diaria a la ley que ya tenemos ahora. Para terminar, yo te preguntaría, Carlos, me dices con gran confianza que tú no crees que el PRI vaya a ganar la Ciudad de México. Sin embargo, repito, las encuestas que se han publicado dicen lo contrario. Además, y el Vox Populi que se está multiplicando, también en ausencia de un candidato de la izquierda ya formal, dice lo contrario. Explícame por qué esta confianza de la izquierda en conquistar la Ciudad de México. Primero déjame decirte que yo sé diferenciar muy bien lo que es la opinión pública de lo que es la opinión publicada, que no es lo mismo. Lo que yo veo en los medios que se publican trae bastante jiribilla, que pretende crear una burbuja de expectación a favor del PRI. No creo en ella. No creo en ella porque tengo cifras y estudios, y lo estoy palpando en la realidad social de la ciudad. El PRI no tiene con qué ganarnos en la Ciudad de México. Esta es mi convicción. Claro, si no cometemos errores graves, si no nos dividimos, si no nos fracturamos, si no nos deterioramos entre nosotros. La ciudad reconoce la labor del PRD al frente del gobierno. La ciudad ubica que hoy estamos mejor que hace 14 años, sin duda alguna. Que tenemos mejores condiciones de convivencia diaria. El PRI tiene fortalezas, viene de regreso hacia el gobierno, pretende volver a gobernar el país en el 2012. La izquierda ha perdido terreno en el país que tenemos que recuperar, pero en esta ciudad, los hombres y mujeres liberales, progresistas,
la gente de izquierda con convicción ideológica, pero también cada hombre y mujer que sin militar en el PRD o sin ir a un zócalo a agitar una banderita y gritar una consigna, la madre de familia, la familia de clase media, el empresario que puede hacer negocios aquí, el comerciante que abre un negocio, los muchachos que salen a divertirse los fines de semana, saben que aquí hemos construido una ciudad habitable para todos. Y no va a ser tan fácil que usted venga a engañarnos con la consigna de que yo soy mejor. La izquierda puede seguir gobernando esos años. Estoy seguro. Carlos Navarrete, muchas gracias por esta plática. Y no me gusta haber charlado. Espero que haya sido atractivo para que nos pasen el día.